A veces son escasas las palabras, pero tengo que usarlas. Es un placer recibirte. Muchas gracias. Y a veces son certeras, como cuando te digo que vine con toda la alegría del mundo, porque sé a dónde venía. Qué bueno, qué bueno. Este raro hábito de seguir conversando y escuchando al otro, tan poco frecuente por Sí, estos días, ya lo ¿no? creo, ya lo creo. El otro ha desaparecido como aquel por quien uno se afana de acercarse, aproximarse, oírlo, escucharlo. Escucharlo se ha vuelto un verbo intransitado. Claro. Y aparte como acusado de tibieza, de estar atento a lo que le pasa al otro, o acusado de perder el tiempo, ¿qué hay que escuchar? Si la verdad la tengo yo, ¿no? Qué horror, ¿no? Qué primitivo, qué arcaico todo eso. Vos sabés que me sorprende Luis, que tecnológicamente cada día somos más vanguardia y espiritualmente más arcaicos. Es curioso ese contraste, esa simetría entre la evolución tecnológica y el primitivismo espiritual que parece adueñarse de nuestra política. Total. Bueno, ahora quiero hablar, haceme acordar, me voy a olvidar. Sí. Quiero que nos detengamos en esta vanguardia y este arcaísmo que vos mencionas, porque quiero mostrar algo. A mí los autores cuando vienen con su libro nuevo me generan como una felicidad, porque sigue provocándote, ahí lo vamos a ver enseguida, sigue provocándote qué cosa que aparezca la suma de los días, fragmentos de una vida con esa bella tapa. Bueno, te diré ante todo que todo nuevo libro es único, es como un hijo único, no es el tercero, el segundo, es único, es él. Su singularidad se te impone. Y sin embargo, este libro, que es una biografía, es mi biografía, mi vida de escritor, mi vocación trasladada a un relato, eh, escrito entre los 40 y los 80 años, no te diré que es un último libro, pero es un libro de la etapa final de mi vida. Y sin embargo, ahí está él, mi libro, primero, único. ¿Cuándo va a estar? Porque ya está prontito por salir, ¿no es El cierto? 1 de junio, Ya. ya. Hoy recibí yo un ejemplar recién nacido y lo tomé en las manos y te puedo asegurar que me temblaban como si viera mi primer libro. Me imagino, me Sí. imagino. Le pido al Dire si lo puedo volver a poner, porque me parece que dice tanto esa tapa. Vos, Esa tapa es una foto maravillosa de Alejandra López, bueno, que claro. sabés quién Qué es, bueno, una ¿cómo gran no? fotógrafa. Ella llegó a casa un día porque teníamos que hacer la tapa del libro y me dijo, mira, vos viví tu sábado como lo harías habitualmente y yo voy mirando con esos ojos, Claro. ¿no? De fotógrafa. Y en un momento dado yo me senté con mis papeles, porque estoy escribiendo un ensayo en este momento, y ella tomó esta foto que es también la que tiene Luis toda mi vida, porque yo me hice rico en libros, me hice rico en libros, eh, toda mi vida, desde el primer libro que tuve, desde el primero, pero cuando te digo el primero, te hablo de las revistas de mi infancia, de las que conseguí ejemplares, de los libros de la colección Robin Hood, hasta el último libro de Chulwan. Toda mi vida está puesta ahí. No te voy a decir que he leído todo lo que tengo, pero tengo todo lo que me gusta. Qué lindo. Y aparte estoy seguro, sin nunca haberlo hablado antes, que hay algo de la presencia física del libro de tapa dura, del libro de hoja, papel, Biblia, que no es un detalle, forma parte de No, una compañía muy especial, ¿no? no, es la diferencia que hay entre verte en una pantalla y poder darte un abrazo. La materialidad del libro importa, por lo menos a muchos de nosotros, como una presencia más contundente e íntima. La pantalla nos deja ver, pero también impone una distancia. Las manos no tienen a dónde ir cuando estás mirando una pantalla. El libro pide manos, pide una caricia, te la brinda también con su aroma. Los otros días estaba en casa y terminé de leer un libro, una novela, y me encontré, le contaba a Braulio qué me pasaba, y me encontré en este gesto.
de acariciar. Es esto, Agradeciéndole lo que te ¿no? había dado, ¿no? ¿Qué te pasa cuando terminas de leer un libro? Porque es hermoso el fin, pero también hay una angustia de la pérdida. Sin duda hay algo que tiene que ver con un adiós, pero es al mismo un hasta siempre, ¿no? Porque un gran libro no te abandona jamás. ¿Quién puede dejar atrás la lectura de Antonio y Cleopatra, de Shakespeare? ¿Cómo? Ya lo leí. Ya, ya lo leí. El banquete de Platón. Sí, ya lo leí. Sí, claro. No, no hay, ya lo leí. Eso es una imprudencia y una desfachatez. Un gran libro bien terminado es también una promesa de relectura. Es hermoso releer. A esta edad mía releer es muy importante porque te permite ver muchos libros que guardabas en tu corazón como esenciales de pronto demuestran serlo menos. Y otros perduran y te enseñan siempre algo más de lo que habías visto. Y no terminas nunca de leerlos, nunca. ¿Y cómo combatís la angustia? Porque me parece que para el lector es el dilema. ¿Releo o leo nuevo? Entonces, digo, ¿cómo haces? Primero ante la angustia de que todo lo que no vas a leer. Yo entro a una librería y digo, uy, todo lo que no voy a leer. ¿Qué haces con Vos eso? todavía sos joven y te angustias por todo lo que no vas a leer. Yo ya me resigné. Es imposible leer todo lo que nos proponen, pero es posible leer algo de lo que nos proponen. Es como reconciliarse con tu propia imperfección. ¿Y qué le vas a hacer? No sos lo que soñabas, sos más o menos aproximadamente interesante, relativamente talentoso, pero todo con un adverbio que matice la presunción de perfección, ¿no? Y bueno, con los libros pasa igual. Yo sé que no solo no voy a poder leer todo lo que ya se publicó, sino que no he leído muchas otras cosas que hace mucho se publicaron y que no puedo, pero el motivo por el que no puedo es válido. No puedo porque estoy leyendo, no puedo porque estoy estudiando otra obra, no puedo porque estoy escuchando un hermoso disco. Tengo esa sensación de la compensación que me ayuda a sobrellevar mi propia imposibilidad de abarcarlo todo. Tomo algo que dijiste sobre lo que me quiero detener. ¿Crecer es reconciliarse con las imperfecciones? Siempre y cuando admitas tu pobreza, sí. Porque lo más difícil me parece a mí, Luis, es saber que uno no consiste ni en lo que aquellos que nos aman ven en nosotros, ni tampoco en un juicio severo y drástico como el que uno puede tener sobre sí mismo. Es lo de Oscar Wilde. Uno es aproximadamente uno Es mismo. hermoso. Aproximadamente. ¿Está usted contento consigo mismo? Bueno, con todos los que soy vamos tratando de armonizarnos. Soy una tribu, o como diría Pablo más drásticamente, soy legión. Entonces que hay una pregunta que ya te he hecho y que volveré a hacerte, que hago siempre al final, pero viene aquí, que es que enfrento a quien tiene la gentileza de venir con la pregunta de quién sos. Y tengo anécdotas hermosas de las reacciones frente al quién sos, ¿no? Desde el que dice, ¿quién soy yo? Y sí, estamos nosotros dos solos, no tenemos... Y acaba de decir, ¿quién sos, Santiago? Mira, ciertas intensidades, ciertas intensidades. La emoción en este libro que te decía del otoño, todo el tiempo aparece en este largo escrito de 40 años, desde los 40 hasta los 80, la emoción del otoño, de la luz. Eh, lo que me pregunto que soy cuando pienso qué dirán mis hijos de mí, quién seré yo para ellos, qué seré, qué habré dado y qué habré dejado de dar que es tan importante como lo que pude dar. Habré sido yo el padre que quise. Y mi mujer, ¿qué pensará de mí? Pero no porque no me lo diga, porque es difícil saber lo que uno significa para otro que te quiere. Que te quiere y que te ha combatido y que está contigo y que se empeña en estar contigo porque le sos esencial y al mismo tiempo en hacerse su espacio para que vos no seas un usurpador de su tiempo y de su identidad.
Y somos esa convulsión, esa turbulencia y esa placidez infinita de caminar de pronto por una calle en paz. Qué belleza la sensación de caminar en paz. Sí, en paz. Qué encuentro con uno mismo, Sí, ¿no? el verdadero encuentro, porque no es la paz de estoy reconciliado conmigo porque me llevo fantástico conmigo, sino vamos juntos, no sé bien quiénes somos, pero vamos juntos. Em, Cuando el año pasado hablaba sobre algún escrito que yo había hecho, una colega a quien no conocía me dijo, ¿habita pacíficamente sus contradicciones? Y yo dije, ¿quién me trajo a este monstruo a hacerme esta pregunta tan ¿Habitas pacíficamente tus contradicciones? No, depende, depende del día, depende de la contradicción. Eh, Hay contradicciones que a mí me parece que son tolerables, por ejemplo, las que resultan de realmente del desconocimiento que uno tiene de sí mismo y de su propia vida inconsciente y que lo llevan a uno a encontrarse haciendo cosas que jamás sospecharía que las haría, para bien y para mal. Eh, y otras que no me angustian. En todo caso, como escritor te diría que me muestran permanentemente el límite de las palabras. ¿Cómo quisiera yo encontrarlas todas para decirlo todo y descubro que no hay todo ni tengo todas las palabras? Eh, También otra vez Oscar Wilde, ¿no? Esa idea de ser aproximadamente uno mismo, aprender a reconocer que uno no es del todo lo que el espejo nos muestra, pero no enojarse, no enojarse, porque ¿de dónde salió la presunción de que uno es idéntico? Ese es un sueño materno en relación a un hijo. Uno es un desconocido, pero no sin enojo, uno alcanza, ¿sabes? Mira lo que el otro día leí a Santo Tomás de Aquino y dice, hay que aprender, para saber hay que aprender a ignorar. ¡Wow! Para saber hay que aprender a ignorar. O sea, alcanzar un nivel más alto de desconocimiento a través del conocimiento. Cuanto mejor uno conoce, mejor desconoce. Cuanto mejor uno conoce, mejor desconoce porque la realidad gana complejidad. Es como una amistad. En una amistad, a medida que ahondas un vínculo, vas descubriendo que el otro no es exactamente alguien inequívoco. Es equívoco y hasta inabordable, pero fiel. Ahora, hay algo muy interesante y no me hiciste acordar, menos mal que me acordé yo solo, Eso habla bien de vos, que no, claro, que pasaron 5 minutos y no me Y no te olvidé, olvidas. pero que está muy implicado con esto que vos estás diciendo, lo que decías al comienzo. Estamos a la vanguardia de lo tecnológico, pero en la precariedad. Los otros días escuché una frase que me impactó. Nunca el hombre ha estado tan a la mano, ha generado tanta tecnología alemana para prescindir de sí mismo. Es muy cierto, vos sabés. Yo tengo la impresión de que está ocurriendo un fenómeno, socialmente hablando, muy nuevo. Si hay un rasgo que distingue a la modernidad, es el descubrimiento del valor de la ciencia, no solo la ciencia, el descubrimiento de su valor, de lo que podía implicar como herramienta para transformar el mundo. Hoy estamos en la posmodernidad o en la modernidad muy tardía, viviendo un fenómeno de subestimación del valor de la ciencia por parte del poder político. Mm, El tema del cambio climático, la ciencia viene a decirnos cuáles son los riesgos que ya se están derivando del modo como concebimos la relación con la Tierra. Y en donde el poder político es más hondo y está más extendido, de pronto encontramos a líderes que dicen, no existe. esto no es cierto. Esto es una posición intencional de los que subestiman el valor del conocimiento que tenemos y la explotación de los recursos naturales que son necesarios. Subestimación de la ciencia en la era de la tecnología de vanguardia, apego a la tecnocracia como instrumento para dominar la sensibilidad humana,
para dominar al prójimo y al mismo tiempo desprecio por la verdad entendida como algo que tiene que ser sometido por lo menos a debate. Principios del siglo XXI o edad media tardía. Pregunto, ¿edad media tardía? ¿Estamos viviendo en edad media tardía? Mira, esto en desmedro de la riqueza de la Edad Media, yo lo diría, pero la Edad Media es tan rica en verdad. Tiene cantidad de cosas, Fue maravilloso. músicas, escrituras, pensadores. Dante Alighieri. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, digamos que no es una oscura edad, no la llamemos media. Es una oscura edad de contrastes muy violentos entre el refinamiento que puede alcanzar el saber y la tosquedad profunda de un espíritu autoritario cada vez mayor como el que Hannah Arendt temía. Un espíritu autoritario donde la palabra propia es suficiente, donde desoír al prójimo es condición necesaria de un poder sólido. La degradación del lenguaje. El otro día también, días pasados, no fue el otro día, leyendo a Séneca, 2000 años atrás, escribiéndole a un familiar, le decía, algo está pasando en Roma porque el descuido del lenguaje es creciente. Hay un apego al palabrerío que desconoce el valor de las palabras. Ahora, hay algo ahí, firmo, que petulante. No, que petulante, pero firmamos. digo, lo que es increíble es que eso se demuestra, la falta de apego al lenguaje, a la educación, a la forma, se describe con, o se esconde detrás de la honestidad. Es honesto consigo mismo. Claro. Ser cloacal es un rasgo de autenticidad. Claro, ¿esto qué implica? Una disociación muy profunda entre lo que se hace con el lenguaje y lo que se hace con el prójimo. Y no es así. Se hace con el prójimo lo que se hace con el lenguaje. Claro. Pero esto no es una conclusión relacionada solo con los días de hoy. Los sistemas autoritarios, las ideologías intransigentes, no han hecho otra cosa que empezar por deteriorar el lenguaje y el significado de las palabras. Son el preámbulo de algo peor. Miren la historia, o sea, habría que decir, ya pasó, Claro, o sea, ya lo vivimos. Pero me temo, Luis, que la capacidad de aprender de la experiencia es muy limitada. Uno diría que después de lo que se ha vivido en el siglo XX, sabríamos perfectamente qué es lo que no hay que hacer. Y sin embargo, vuelven los regímenes autoritarios, los populismos, las autocracias, la intransigencia para el pensamiento del otro. ¿Por qué? Hay algo en nosotros que insiste en ser apegado al desenfreno y a la intolerancia. Es por estructura que no podemos aprender. Y también es por estructura que podemos aprender otras cosas. Pero la lucha entre el apego al límite y la necesidad de pasar sobre él, ir hacia el desenfreno, barrer con todo lo que limita el narcisismo, sigue siendo la pugna de siempre en nuestra especie. Déjame que subraye algo que acabas de decir, barrer con todo lo que limita el narcisismo, porque el autoritarismo nace de una actitud narcisista potente. Claro, y de una ilusión complementaria, que es que uno puede alcanzar lo que su deseo anhela y lo puede alcanzar plenamente. Mal leídos Esquilo, Sófocles, Eurípides, la enseñanza de los trágicos griegos, ¿cuál es? Miren, no confundan el deseo con la realidad. Traten de entender que el deseo miente cuando nos dice que todo es posible, porque cuando todo es posible, uno ha pasado el límite de lo humano y ha caído en la inhumanidad. ¿Quién iba a decir que eran posibles los campos de concentración? La industrialización de la muerte. No, eso no podía pasar. Y hasta hoy vos te encontrás con gente para la cual es más verosímil el testimonio mentiroso de los que dicen no lo hicimos que el de los que dicen yo lo padecí, porque ¿cómo puede ser semejante barbaridad? ¿No lo vivíamos acá con la Escuela de Mecánica de la Armada? ¿Cómo van a estar torturando? ¿Pero qué es esto? A veces lo real
es intramitable por el entendimiento. Es que excede todas las categorías que tenemos para comprenderlo. Y me quedo con esto de la Escuela de Mecánica de la Armada, que es más fácil, más cercano, que hasta hoy se sigue discutiendo. Y vos decís, ¿qué estamos discutiendo? Claro. Bueno, vuelve a ser tan útil, la citaste, leer a Hannah Arendt en ese juicio a Eichmann, donde habla de la banalidad del mal, ¿no? Claro. Y mucha gente se ofendió con ella porque lo que ella sostenía era que Eichmann no había asesinado a tantos miles de personas porque era antisemita. No era antisemita, no odiaba a los judíos, era algo peor. Le era indiferente la condición de objeto al que estaban reducidos esos seres humanos. Era un empresario, era un funcionario. Él cumplía con su deber profesional. No mataba personas, sino seres reducidos a un número. Tenía un planteo administrativo. Esto está más allá del odio al judío. Por supuesto que las víctimas en su mayoría fueron judíos, y vaya si hay que reivindicar el horror del Holocausto, pero fundamentalmente un verdugo totalitario no elimina personas, se desprende de objetos administrando su desaparición. Los ha cosificado. Los cosifica. Condiciono la pregunta, pero ¿cómo vivís el creciente antisemitismo? Bueno, como una consecuencia también de reducir lo judío a los conflictos políticos que enfrenta Israel. Yo estoy en desacuerdo con Netanyahu, como tantos israelíes, sin ser israelí. Yo no necesito ser alguien que apoya a Netanyahu para defender la existencia del Estado de Israel. Pero cuando la existencia del Estado judío es atacada como condición necesaria para la desaparición o la discusión o el planteo que se le quiera hacer al actual gobierno, me parece que ahí se incurre nuevamente en la idolatría y en el fanatismo. Tan claro. Bueno, ¿sabes qué pasa, Santiago? Yo sostengo que vivimos tiempos en donde hay que explicar que el agua moja. Sí, Que uno creía que había supuestos, bueno, el agua moja. Sí, sí, sí. El sol sale de este lado y se pone... Parece que hay que volver a explicarlo, Sí, ¿no? sí. Hemos perdido la posibilidad de contar con valores asentados en su significación. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Algo podemos decir, pero pierde credibilidad a veces lo que uno dice. Cuando uno dice la esencia del mal es el desprecio del prójimo y por lo tanto la sobreestimación del discurso propio, yo estoy dando en el centro de algo que me parece no negociable como axioma. Sin embargo, no faltará quien diga, ¿por qué voy a respetar al prójimo si no existe? Si no es nadie, si es una rata. Entonces, estamos discutiendo, ¿qué estamos discutiendo? ¿El valor de las palabras o el sentido de la existencia en el encuentro o el desencuentro con el prójimo? Ah, pero es casi como si lo hubiéramos pensado. Ayer entrevisté a Emilio Monzó y él, muy políticamente hablando, decía, necesariamente las tiranías, las autocracias, los autoritarismos, son un problema de negación de la otredad, de un otro. No cabe duda. ¿Pero qué es negar al otro? Negar al otro no significa no poder disentir con él. Yo puedo disentir con él, debo disentir con él si no estoy de acuerdo. Es negarle la palabra, el derecho a ser. El derecho a ser se extingue cuando no tiene derecho a pronunciarse porque su palabra está homologada a la falsedad de por sí, antes de que la pronuncie, porque es una basura, porque es una rata, porque es un miserable, todo lo que diga será basura, rata y miserabilidad. Entonces, cuando yo parto de ese presupuesto, tengo que tener al menos el deber moral de decir, acá se está luchando por la extinción del otro, por su desaparición. Ya hemos pasado por un tramo de nuestra historia horrorosa donde la desaparición de la persona, de las personas pasó a ser una evidencia tremenda. Pero hay muchas formas de hacer desaparecer al otro. En una presunta democracia, hacer desaparecer al otro es no darle derecho a pronunciarse, homologando su existencia al mal. Su existencia. Vos sos negro, por lo tanto no podés hablar, porque no pertenecés a la condición humana, ¿estamos?
Yo no puedo escuchar a una cosa. No, no puedo y no quiero traer rata, subhumano, cosa, mandril ensobrado y tanta otra cosa que se escucha hoy día. Forma parte de la misma estructura. Pero yo creo que una de las tragedias que enfrenta este gobierno, porque es una tragedia, es que ha generado una grieta dentro de su propia gestión. Por un lado tiene una gestión económica que, más allá de lo que pueda tener de discutible para muchos, es impresionante los cambios que ha introducido en la Argentina y el consenso que ha generado. El consenso que ha generado. Casi pedagógico. Sí. Ha logrado que entendamos muchos ignorantes Sí. algunas cosas cosas que no sabíamos o que subestimábamos. Totalmente. Entonces, allí tiene un consenso que está integrado por muchos de aquellos que se horrorizan cuando escuchan en el orden político la descalificación permanente del otro en una generalización que abarca a personas que disienten o coinciden parcialmente con el gobierno, pero que no tienen la posibilidad de integrar esa mayoría decidida a apoyar a un gobierno que en otros órdenes cuenta con el apoyo de todos, muchos de los cuales están hoy pasmados por lo que escuchan. Y aparte hay una estrategia, porque no creo que sea espontáneo, de descalificar, cosificar, utilicemos esta expresión que vos traías, no al que está en la vereda de enfrente, que no interesa, sino al que funge de tradicional pensador. Decir, mira, esto sí, esto no, a mí me parece que esto podría ser, es ahí a donde voy. La necesidad en el lenguaje de operar también con polarizaciones extremas, la hipérbole para calificar todo. Mi propia gestión como extraordinaria, como nunca vista. Y al otro que está contra mí como alguien que no debe pronunciarse, que está llamado a arrinconarse en el silencio. ¿Para qué lo hiperbólico si los hechos son plausibles? La gestión económica del gobierno ha generado un reconocimiento indudable. Más allá de todo lo que se pueda discutir, se ha hecho algo inédito. Inédito, hay creatividad en lo que se hizo. Ahora, insisto en esto, esa totalidad o esa mayoría de quienes apoyan o acuerdan con lo que se está intentando, se siente incómoda cuando escucha que en otros órdenes no se procede con la misma disposición a innovar. ¿Y dónde estaría la innovación? En el fortalecimiento de la República y la convivencia, porque la economía es para todos, que lo sea la política también. Pero hiciste una pregunta retórica que yo quiero hacer bien específica. ¿Para qué la hipérbole? La finalidad de la hipérbole es compensar la inseguridad. No creo que sea otra. Si yo te digo, no, porque Luis, mira, vos sabés que te estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de mí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esta necesidad de reafirmarse de esta forma inverosímil en un mundo donde todo se ha convertido en tan relativo? Decir yo ya no es posible sin generar dudas. El uso del yo es nada más que una muestra de inseguridad, lo acabas de decir. Sí, de este modo, ¿no? Claro. Otro modo es el modo que empleabas vos cuando iniciamos nuestra conversación de hoy. ¿Qué quiere decir yo? ¿Qué quiero decir yo? Va a decir por qué yo. Bueno, abusamos de la confianza en la primera persona del singular. Sarlo tiene su último libro hermoso, hermoso. Sí. Y ella dice, eran las épocas en donde había que ganarse el derecho a la primera persona, el singular. Y yo digo, y nosotros vivimos yo, me da como una vergüenza, pero digo, es cierto, o sea, aquellos grandes pensadores tienen como una reticencia al uso de la primera persona singular, ¿no? Claro, mira, Claudio Magris, ese gran ensayista y novelista italiano, tiene un ensayo donde él dice que en Occidente la ideología autoritaria se manifiesta sobre todo a través de la publicidad. ¿Por qué? Porque la publicidad le infunde al yo la necesidad de creer que lo puede todo. Este auto es para vos, esta mujer es tuya, este hombre es el tuyo, aquella casa es la que podés tener.
todo está al alcance de un yo hiperbólico. Es una publicidad dirigida a un yo que en otros órdenes está fragilizado por un sistema que lo anonimiza, lo convierte en nadie. ¿Por qué? Porque es un mero comprador. Es genial, me parece, es un pensamiento. Es una gran idea, claro. ¿no? Te involucraste mucho en un momento en la defensa de la República. Sí. Más allá de que con tal o cual partido empecé, que yo entendí cuando te vi muy atento a la República, luego te retiraste. ¿Qué pasó? Bueno, yo no pude seguirla a Patricia Bullrich en su decisión de incorporarse a La Libertad Avanza. Reconozco que no pude identificar su decisión con algo que estuviera a mi alcance, porque yo estaba retenido por el desconocimiento de los valores en nombre de los cuales había sido derrotado. No me importaba tanto esa derrota, me importaba saber qué sería de esos valores. Entiendo lo que hizo y creo que su gestión en el orden del ministerio que ocupa está probado que es una gestión que ha contribuido enormemente a combatir el delito. Pero yo no la pude seguir porque ese concepto de la política excede mis propias posibilidades de comprensión de lo político. Yo estaba identificado con un ideal que después de la derrota me pareció que teníamos que seguir sosteniendo y que aún en la derrota teníamos que generar un protagonismo alternativo al del gobierno, complementándolo, discutiéndolo, y eso es lo que creo que hay que hacer. Pero ese paso yo no lo pude dar, no estaba en mis fuerzas ni en mi convicción. ¿Alguna vez hablaste con Javier Milei? No, me encontré con él una vez a la salida de un canal de televisión y nos saludamos muy bien. Él por entonces todavía era un aspirante al gobierno. Pero a mí me da curiosidad, ¿no? Que los funcionarios políticos cada tanto no se reúnan con filósofos, con pensadores. ¿Nunca te llamó alguna vez algún presidente para decir, venga que vamos a charlar? Sí, sí, Alfonsín, me llamó Macri, Mauricio Macri, con De la Rúa llegué a conversar. Sí, tal vez uno de los diálogos más interesantes que un filósofo puede tener con un político, o en lo que a mí hizo, fue que estuve con Alfonsín, sin duda, en el que yo no fui protagonista, fui testigo. Alfonsín acababa de ganar las elecciones y convocó a un grupo de intelectuales al Hotel Libertador, donde él estaba todavía esperando el día de su asunción. Llamó como a 20 escritores, actores y a Jorge Luis Borges. 1984, estaba ya Borges cerca del final. Pero él presidía nuestro grupo y no olvidaré nunca, mirá, estaba sentado Alfonsín frente al grupo que integrábamos esos 20, pero Borges estaba sentado adelante. Y mirabas a los dos y veías a Pericles y Homero. Eran dos figuras en ese momento investidas de toda la emoción del retorno de la democracia. El presidente nos dio una bienvenida muy cordial y era de veras emocionante escuchar a alguien que no nos culpara de ninguna criminalidad, sino que viniera a decir gracias porque ayudan a la educación. Bueno, habló él, luego Borges habló por todos nosotros. Solo dijo esto: señor presidente, usted nos ha devuelto el deber de la esperanza. ¿Y cómo hicieron para no llorar? Lloramos. Claro. Que no quiero ser melancólico de creer que el tiempo pasado fue mejor. Lo que lejos, no importa, no estoy hablando de Milei o sí, qué sé yo. Un presidente llamando a Borges, Kovadlov y los que estuvieron ahí, no sé, qué sé yo, digo, ¿qué cosa pasó? Sí, era un momento en el cual el concepto de democracia estaba unido al valor de la cultura y a la importancia del debate, como la posibilidad de encontrar consensos. Era el momento en el que todavía cuando Macri fue presidente, recuerdo que en una charla con él me dijo, pero Santiago, ¿cuál es la diferencia entre un político y un intelectual? Entonces dije,
Bueno, yo tengo la impresión de que ustedes se creen obligados a tener razón y nosotros a decirle que toda no conviene tenerla. Eso es un vínculo. Y ese fue el vínculo con él, el que yo tuve. Discutíamos. ¿Y bancaba? Sí, 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 no solo bancaba, lo promovía. Me llamaba, podíamos conversar, disentir. Más de una vez me señaló errores. Yo a él también. Por ejemplo, le decía, es necesario que hables más abiertamente, en un castellano más claro, no te precipites. Conversábamos, no era un adoctrinamiento, era un diálogo personal. Para salir de la política y hablar de lo que más me interesa, que es hablar con vos, nunca hablaste. Entra por ahí Javier Milei, ¿qué le decís? Conversemos, conversemos. Yo le pido, por favor, que escuche. No es bueno monopolizar la comprensión de las cosas. Proceda como lo que es un director de orquesta, escuche la melodía del conjunto, no solo la suya. No creo que te llame. No, pero yo voy a insistir en esta convicción como ciudadano, ¿no? No negarle nunca a nadie el derecho a que se pronuncie, no sentirme obligado a callar porque no me hacen lugar, y unir permanentemente mi amor a la palabra, al respeto por la transparencia. Decías hace un rato que la historia ha demostrado que la palabra fue lo primero o lo que precedió al ejercicio autoritario del poder. ¿Ves un riesgo de eso aquí en la Argentina? Yo estoy viendo un apego muy profundo a la intolerancia que sí tiene que ver con la subestimación del lenguaje y del otro en el lenguaje. Lo noto particularmente en esta reconfiguración del populismo que, representado ayer por el gobierno de los Kirchner, hoy tiene matices en el gobierno de Milei, en el lenguaje del presidente de la República. Entiendo que no es indispensable pronunciarse así, ni para configurarse como alternativa de poder, ni para entender al otro como un adversario. Entonces, las continuidades en la modalidad discursiva y en los procedimientos autocráticos me parece que están brindándonos un horizonte muy inquietante con respecto al porvenir de la República, un concepto que por lo demás el gobierno subestima, el de república. Ñoños. Sí, sí, viejos meados, ñoños. ¿Por qué? ¿Por qué solo se puede fundar una democracia sobre el desprecio de los tres poderes, de su interdependencia y de sus límites recíprocos? ¿Qué es lo que se está subestimando al subestimar la República? El pluralismo, la riqueza de la diversidad, el derecho a un matiz. ¿Qué cultura es la que se genera sobre la negación de todos esos valores? Cuando decidiste publicar este libro, que ahora vamos a volver a ver, son 40 años de tu historia. Sí, de los 42 a los 82. ¿Tuviste la tentación de lo que ahora se conoce tanto como es la autoficción? O contame, ¿es biografía o hay algo de la autoficción? Sí, tiene... Bueno, es el libro de un poeta y de un ensayista, por lo tanto es el libro de un hombre para el cual la imaginación está enhebrada con su propia vida, puede ser leído como un relato de mi vida o puede tal vez, y eso espero, ser leído por alguien que se reconozca en lo que digo, al meditar lo que es la palabra, al meditar lo que es la lectura. Es un libro que habla mucho de un lector, de un creador que cuenta las alternativas de la composición de mis libros, el entusiasmo que de pronto me disparó a haber escrito una página y al día siguiente sentir que no es lo que yo creía, es mucho más flojo, y tener que volver a empezar, y no tener aliento para hacerlo, y de pronto encontrar la fuerza para volver, la inspiración, ese instante en el cual estaba abstraído, vaya a saber en qué, y cae una palabra como una gota de cristal, nítida, y me dice, por acá, anda por acá.
y el poema se empieza a configurar, o el ensayo gana la melodía de su enunciación, esas cosas. Tal vez sea el libro de alguien que quiso ser un músico. ¿Esa era tu vocación? No, pero hay entre la poesía y la música una cercanía que no puede terminar de ser homologación, porque la palabra no se puede desprender del significado. Y la música es sentido que va más allá del significado. Pero hay algo bello. Yo he tenido la suerte de presentar muchos libros de autores que tienen la generosidad de llamarme, y yo siempre lo primero que hago es leer en voz alta un párrafo. Sí, Porque hay melodía. sí, La señor. gente te mira y te dice, le digo, escuchen la melodía de este autor. Y hay melodías absolutamente únicas, personales, ¿no? Está muy bien lo que decís. Vos sabés que estás ante un escritor no por lo que dice, sino por cómo lo dice. Ahí, Borges tenía razón. El repertorio temático de la literatura es muy pequeño. Lo que realmente revela la presencia de un escritor es el modo como él tramita melódicamente un enunciado como para manifestar una idea más o menos común a todos nosotros. Allí en la voz está el escritor, en la voz. Yo lo anoté eso en mi libro. No tengo muchas ideas originales, pero tengo ideas que viven en mí con una intensidad enorme y que quiero enunciarlas para celebrarlas como es debido. A los 17 decidí que iba a estudiar filosofía porque iba a encontrar todas las respuestas, pobrecito. Pero dije, es acá, acá voy a encontrar. No solo nunca terminé de estudiar filosofía, sino que la angustia fue que tuve más preguntas que al principio, y una probablemente sea que es el amor. Mira, yo con enorme cautela te diría que, primero, te diría que es imprescindible. Que hay de aquel que no haya conocido nunca el amor, que no haya sentido nunca la emoción de querer a alguien situándolo en un sitio de revelación para su vida, de revelación. Esto es lo primero, tener esa experiencia. La segunda, y correlativa de esa, es sentir que uno significa para alguien algo grande, que tal vez no se merezca desde uno, pero poder significar para alguien un apoyo, un amigo, una intensidad particular, también me parece que es claro con respecto a qué significa el amor. Y después te diría que no hay un solo amor, hay muchos amores. Desde el que puedes tributarle a tu pareja hasta el que te despierta, a mí, el perro de mi hija, el perro de mi hija mayor, de Valeria. Yo lo tomo así, le tomo la cara entre las manos y él me mira. ¿A quién ve? El amor es mucho menos prejuicioso que uno mismo. El amor es Se entrega, de está una abierto. generosidad. Sí, sí, es pluralista. Es pluralista el amor a los hijos, el amor a tu mujer, el amor a un amigo. ¿Cómo? Y hay algo que pensaba mientras decías, ¿no? Qué pena el que no se entrega al amor. Y me atrevo a dar un paso más. Incluso el desamor es pedagógico, ¿no? Y claro, el desapego que sentís. Fíjate vos que nosotros podemos transitar por la calle con una coraza de indiferencia, que en parte es educación, hacia todos los que se cruzan con nosotros, sumiéndolos en una irrelevancia colectiva que es la que nos permite caminar. Pero si de pronto advirtiéramos esa intrascendencia general en que sumimos a decenas de personas que se cruzan con nosotros porque no las hemos tratado o porque no podríamos de ninguna manera tratarlas amorosamente y poder sobrevivir a todo eso. Pero cuando de pronto un desconocido se transforma en íntimo por el milagro de una palabra o de un gesto de alguien que te dice, pase, Wow. pase, y te mira a los ojos y te dice, pase. En ese instante vos no estás con un ajeno. Entonces el desamor tiene esa doble cara de desapego voluntario para poder sobrevivir en medio de tantos seres
que podrían ser interesantes y que no deben serlo para poder encaminarlos hacia donde queremos, y el descubrimiento perpetuo del amor en todos esos pequeños matices de cordialidad, de cortesía, de amabilidad, en el muy buen sentido del término, ¿no? Es que a mí me emociona tanto, ¿no? Y me emociona mucho cuando lo veo en la cortesía, no solo que uno de pronto tiene con una mujer, ¿viste? La deja pasar como corresponde, como uno cree que corresponde, sino en un varón que viene y te dice, anda vos. Pensaba en esto, ¿no? Es cierto, cientos de miles de personas que se cruzan y se cruzarán con las que uno no podrá entablar ningún vínculo por razones físicas. O sea, Sí, pero sin embargo basta. vos tenés una ventaja, que es un vínculo preciadísimo con los lectores. Sí, sí, ¿Qué es el amor entre sí. el lector y el escritor? Sí, bueno, podría hablarte mucho de esto, pero me voy a limitar a un par de cosas que he vivido, que son inolvidables y justifican el que haya dedicado mi vida a escribir. Estaba una vez en el aeropuerto, en el aeroparque, esperaba un vuelo. De pronto viene hacia mí una mujer grande, tendría mi edad, alrededor de 70 años en ese momento, hace de esto ya tiene. Se me planta delante la señora y me recita un poema mío, todo, entero. Y me extiende la mano y me dice gracias. Y se fue. Ya está, viste, Luis. Ya está. Valió. Valió todo, valió toda mi vida jugada a esto. Porque así como ella, u otros, y algunos hasta con cierta comicidad, en la presentación de un libro en prosa, se me acerca un lector que quería que yo le firmara el libro y me dice, usted no tiene derecho, ningún derecho, ¿entiende? Porque ¿cómo me puede hacer esto? ¿Cómo puede usted quedarse con todas las ideas que yo tengo? Lo quiero. Sí, Qué hermoso hermoso, piropo. sí, hermoso, Qué le di un hermoso. abrazo, ¿no? Ese gesto fantástico. Y como eso, tantas cosas que pasan a veces en la calle, ¿no? Mucho más que estrictamente en la presentación académica o en el espacio de las bibliotecas, donde alguien te detiene, un pibe joven. Estuve leyendo su libro, gracias. O eso que usted dijo a mí me sirvió. O lo puedo llamar un día para que conversemos sobre esto que leí en usted. No Es importa hermoso. cuántos, uno es millones. Y te valió, me imagino, el enojo, la angustia, la dificultad para escribir, eso que vos decís, yo no voy a poder, y que te dolió, ya está. Y ya está. Me pagaron con creces con ese Así es, así es. El que se adueña vivencialmente de lo que escribiste le ha dado un sentido a tu vida si sos un escritor. Me quedé con algo que dijiste muy al comienzo. Cuando te preguntaba quién eras, habré sido el padre. ¿Qué clase de padre sos? Bueno, ya soy el padre de hijos grandes, de hijos de 56, 52 o 50, sí, 53 años y de 40 casi la menor. Eh, para mí siguen siendo parte mía. Eh, Sé perfectamente que son libres e independientes. Eh, yo creo que los crié con toda mi alma. No les di de mamar porque no tenía con qué. Pero que me dediqué a ellos, sí, de eso estoy persuadido. Los celebré, los quise. eh, Tuve que aprender mucho, a ser no solo como yo quería entregándome a ellos, sino como ellos querían que yo me entregara y que también me ponían sus límites. Y tuve que aprenderlo, lo aprendí. Hoy las cosas, Luis, empiezan a darse vuelta. De pronto son ellos los que llaman para ver cómo estoy. Qué hermoso. Qué hermoso saber que ahí están esos hijos. Papá, ¿cómo estás? ¿No? Sí, todo bien, llegaron bien. ¿Y a qué se parece? Facilísimo. ¿A qué se parece poner en palabras el amor que tenés por tu encantadora, inteligente y bella mujer? Bueno, yo le he dedicado a ella
dedicado. Te he llevado las palabras más de una vez lo que ella significa para mí. Yo no termino de acostumbrarme a estar con ella. Y hasta bromeamos muchas veces, porque ella entra a la cocina y yo le digo, ¿quién sos? Y me dice, por favor, tenemos que hacer el desayuno. Bromea con eso, pero también esa vivencia de no terminar de asombrarme. ¿Te acordás de memoria de alguna de esas palabras que le dedicaste? Mi casa es esta mujer que ahora duerme a mi lado. Con ella, como ella, todo a mi alrededor reposa. Cuando ella despierte lo harán también las cosas. Volverán a correrse las persianas, se iluminará la escalera, correrá el agua otra vez. Y mucho más, no me acuerdo ahora. Quizá porque estoy demasiado emocionado para recordarlo, para traerlo aquí, pero es esa sensación de... Yo derroté la costumbre en la vida con mi mujer. Empardame esa frase. Un poco te odio, ¿eh? Porque uno intenta decirle a su amor algo y después de decir esto se siente un tonto. No, no es tu caso. Entra por ahí Santiago Kovadlov a los 16. Con 60 de experiencia, ¿le decís algo? Sí, a esa altura sí. Le diría, bien pibe, por haber insistido. La tenacidad es un valor, ¿eh? Enorme. La tenacidad es la verdadera vocación, es el rasgo distintivo de la vocación. Yo decía hace mucho tiempo, yo soy terco, intentando decir que persistía en mi deseo. Y Rafael Bielsa, en aquel entonces nos hablábamos, después enojábamos la política, pero lo admiro y lo sigo leyendo, me dijo, no sos terco, sos tenaz. La terquedad es persistir en el error, la tenacidad en el deseo. Sí. Y fue una epifanía. Espléndido, y te iluminó, y es iluminador lo que dijo. ¿No? Iluminador. Yo Bueno, lo conocí a él como admirador de Fernando Pessoa. Claro, bueno. El señor Pessoa, ¿qué es en tu vida? Para los que no saben que lo interpretaste, que lo admirás, que tantas cosas. Sí. Bueno, es uno de mis maestros, es uno de los escritores con los que yo aprendí a pensar, entendiendo por pensar la posibilidad de formular preguntas allí donde reinan las respuestas, que parecen definitivas y no lo son, la emoción de la palabra, el amor al trabajo. Él y Rainer María Rilke me enseñaron que el verbo trabajar le compete a un escritor. Un escritor es un señor que trabaja. Claro. Que trabaja. Tachar es el momento erótico de la literatura. Es hermoso, tachar es el momento erótico de la literatura. También me pasa con Pessoa, y yo tiendo a recomendar el libro El desasosiego. Una vez me dijo, no es por ahí, lo vas a angustiar. ¿Por dónde empiezo a leer Pessoa? Bueno, yo te diría que la experiencia de la belleza está muy presente en el libro del desasosiego, pero podemos darle a ese lector eventual algunos poemas, que entre ellos uno que dice así, del heterónimo Ricardo Reis. Para ser grande, sé entero. Pon todo lo que eres en lo mínimo que hagas. Es por eso que la luna se refleja en todas las lagunas, porque alta vive. ¿Qué sé yo de lo que seré, yo que no sé lo que soy? Ser lo que pienso. Pero hay tantos que piensan ser lo mismo, que no podemos ser tantos. Ventanas de mi cuarto, que es uno entre millones, que nadie ve, que dan a la calle a ese ir y venir incesante de todos y de nadie. ¿Qué sé yo de lo que seré, yo que no sé lo que soy? Ahí tiene, cuando pregunta quién sos, ahí tiene, es Pessoa. Suelo preguntar, anécdota absoluta, contame cuánto de feliz y abstraído estoy en esta nota. Me olvidé de dar vuelta al reloj de arena que tengo Mirá este año, vos. pero me olvidé, o sea, en mitad de la nota dije, mirá la felicidad que me da. Mucho.
siempre pregunto hacia el final del programa, y hoy alguien me anticipó tu respuesta, que es el profesor Jiménez, cuando yo pregunto, ¿nos morimos y qué pasa? Y él me dice, tengo grabada la frase de Santiago, es, cuando la vida nos encuentre para apagarnos, que me encuentre encendido, o algo así. Sí, sí. Claro, que la muerte no nos lleve consumidos como si ya hubiéramos muerto previamente y el deseo se hubiera apagado en nosotros. Yo quisiera caer sobre mi mesa con el lápiz en la mano. Encendido. Eso es. Que uno se apague encendido. Eso es, como le pasó a algunos afortunados, ¿no? Pero no se trata de algo heroico, se trata de sentir que la vida se sostiene en el deseo. Si el deseo se apaga, uno muere dos veces. Primero con el deseo y después se extingue. Con la muerte física. Mejor es ir encendido hacia el final. El problema es, para los que tenemos psicoanalistas cerca, es saber que el deseo también es engañoso, porque es como la utopía de Birri que se va alejando, ¿no? Sirve para caminar, pero no se alcanza. Yo te diría esto, mientras vos tengas ganas de venir y hacer tu tarea de periodista, de dialogador, que es lo que esencialmente sos, mientras vos tentas la alegría de emprender eso, entonces el deseo tiene verdad. Y esa verdad debería bastarnos, porque su milagro consiste en renovarse, sin que nosotros pongamos demasiado empeño, porque la pasión no pide permiso. Viene, se instala y se va como la inspiración. Claro. Dame un segundo. Muchas gracias a Nicolás Sáfora, un sastre argentino de proyección mundial, Arroyo 961. Gracias por estos chalecos y camisa. Y también gracias al tasador. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingote, donde en Joyería El Tasador. En Corrientes y Pueyrredón tienen estacionamiento gratuito. Joyería El Tasador, mi tasador, tu tasador. Toda una vida dedicados a la joya. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Te pido otra vez el libro de Santiago, que aparece ya la semana que viene. Juguemos a que sos un librero, juguemos a que entra un lector que no te conoce y te dice, señor, ¿por qué tengo que leer la suma de los días? Y yo le diría, mire, si el autor estuviera acá, creo que le diría esto. Mire, léalo con una expectativa mía, que es que el libro le diga algo de usted. Hermoso. Gracias. A vos. Se te quiere un montón. Igualmente. Gracias.